Hola, bienvenidos. Hoy estamos en nuestro último podcast de este tema y bueno, yo creo que ha sido muy importante entender esa libertad que tenemos en Cristo, la capacidad de renunciar al pecado. Y hoy para cerrar vamos a hablar de algo que he titulado Sean verdaderamente hijos. Vamos a hablar. Bienvenido a este Bueno, creo que ha sido un muy buen tema para poder comprender esa dimensión a la que Dios nos está invitando en esta temporada donde su espada se está moviendo. Recuerda que todo esto es a partir de esa palabra profética que he querido compartir con ustedes de el tercer año de gobierno en Colombia que ya inició y que a partir de eso Dios está trayendo algo sobre Colombia y está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido. Y la semana pasada entonces en esta misma línea entendíamos que la espada, y era lo que el Espíritu Santo me hablaba, y es que la espada ya se está moviendo. Así que eso tiene que ver contigo, porque la verdad de Dios está moviéndose y está sacando a la luz todo lo que tiene que ser arreglado, porque este es un momento también de gracia y favor de Dios para poder resolver estas cosas en tu vida. Creo que más que un miedo, que alguna cosa de estas, o un temor de que qué va a pasar y que qué va a salir, deberías tener gozo en tu corazón de saber que Dios te ama tanto, que por el poder de su Hijo Jesucristo y lo que hemos estado estudiando en estos días, tienes la capacidad de ser verdaderamente libre, como lo dice en The Message, incuestionablemente libre. Esto es un término súper importante y que además pues nos abre todo un panorama. Entonces, en esta línea quiero hoy cerrar con lo que había dejado pendiente en estos dos anteriores, y creo que aquí además hay una clave para nosotros, y es que realmente cuando comprendemos que somos hijos, cuando tenemos un derecho familiar en el ambiente y en la casa del Padre, pues entonces nuestro corazón cambia completamente, nuestra actitud cambia completamente, y yo creo que también nuestro comportamiento se modifica a partir de eso. Por eso el versículo, cuando Jesús está diciendo estas cosas, yo creo que tiene tanta profundidad, ¿no? Que realmente si el Hijo nos libra de este pecado, de esa condición, de esa naturaleza que no es solamente la capacidad de pecar, sino es una naturaleza que nos invade, también entonces es una capacidad de hacer todas esas cosas. Ayer conversaba con alguien y reflexionábamos sobre esto y llegábamos al versículo o en Romanos, donde Pablo está diciendo: hombre, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quiero hacer, eso es lo que no hago. La embarro a cada rato, pero pues obviamente porque hay una condición de pecado en nuestra humanidad que hace parte de todo esto, pero Jesús, por su muerte y su resurrección, nos permite ser libres de esa condición de pecado y somos incuestionablemente libres. Ahora tenemos que vivir en esa realidad, ¿no? Y también portarnos y ser dignos de esa característica, de esa condición que tenemos, porque tenemos la libertad que Dios nos da, pero es una libertad para todo. Quedas en un ambiente donde el horizonte y el panorama es completamente libre, incluso para que tú voluntariamente vuelvas a ser esclavo del pecado, como lo hemos hablado en estos días. Déjame recordarte lo que fue la versión de Passion para que la tengas fresquita aquí. Dice: Jesús les dijo: yo les digo la verdad eterna. Cuando pecan, no son libres, sino que se vuelven esclavos de su pecado. Los esclavos no tienen una posición permanente en una familia, como la tiene un hijo, porque un hijo es parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los libera del pecado, entonces sean verdaderos hijos y sean incuestionablemente libres. Aquí hay un punto bien interesante para nosotros, volviendo otra vez sobre este tema, y es que realmente nosotros tenemos una perspectiva de Dios que a veces se queda corta frente a esta verdad, y es que dice: si el Hijo los libera, entonces pórtense como hijos de verdad. Tiene el derecho de entrar a la casa del Señor y sentirte libre de coger lo que sea. Yo me acuerdo una vez en Manizales, estábamos en un sobredosis allá,
y yo estaba haciendo una administración en el laboratorio, le llamábamos el laboratorio del Espíritu Santo. Y en esa experiencia estaba ministrando el Espíritu Santo y que la gente pudiera tener esa experiencia de sentir la presencia de Dios, de experimentar esa presencia en sus propias vidas. Y me di cuenta que estaba siendo bien difícil y no, como que las cosas no avanzaban, no, la gente estaba como fría, el ambiente estaba raro. Y yo empecé a hablarles de estas cosas que nosotros hoy estamos hablando, pues muy general, pero les decía, realmente nosotros tenemos que entender que estas cosas sobrenaturales de Dios, todo esto que Jesús nos invita a hacer, pues hace parte de ese regalo que Él nos da a partir de ser sus hijos. Y nosotros tenemos que entendernos y vernos de esa manera. Y yo me acuerdo que les dije, hice un ejercicio muy sencillo, les dije, cierren sus ojos rápido. Y ellos todos cerraron los ojos y yo les dije, piensen que están en una casa y abran la nevera. ¿Cómo está la nevera? Y la sorpresa para mí fue que todos dijeron, por lo menos la gran mayoría dijo, la nevera está vacía. Y yo quedé como, pues haciendo como una referencia de esto de la casa del padre. Entro a la casa del padre y entonces, ¿qué hay ahí? Y la nevera está vacía. Entonces yo lo que hice inmediatamente fue orar, echar fuera cualquier cosa de espíritu de orfandad, de quitar de su corazón, incluso decir una oración que les guíe a hacer, de pedir perdón a Dios por no verse ellos como hijos. Y me acuerdo que les dije, bueno, ahora que entregamos esto, la oración era, ahora que te entregamos esto, ¿qué tienes para darnos a cambio? Y yo me acuerdo que inmediatamente les dije, vuelvan a ver la nevera. Y la mayoría de ellos empezaron a ver la nevera llena. Y empezaron a ver que la nevera tenía muchas cosas deliciosas. Y para mí eso fue impresionante porque fue una muestra de ese espíritu de orfandad en el que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos movemos, donde pensamos que tenemos que entrar como pidiendo permiso, como con cuidado de que no, al contrario, lo que Juan nos está diciendo aquí es que cuando el Hijo nos libera, realmente entonces ya somos hijos de verdad y ahí entonces tenemos esa libertad y tenemos la capacidad de movernos en la casa como si nada, libremente. Mira la diferencia aquí en el versículo 35, los esclavos no tienen una posición permanente en una familia. Pues claro, o sea, un trabajador, quitémosle el término esclavo, un trabajador en tu casa. Tú lo invitas a que trabaje en tu casa y él va y entra y con permiso, disculpe, puedo mover esto, puedo hacer lo otro. Pero cuando tiene un hijo, cuando está el hijo es parte de la familia para siempre y tiene el derecho de entrar y tomar lo que es por derecho suyo. Obviamente para cuidarlo, para no dañarlo, para administrarlo de la manera correcta, pues yo creo que tú en tu casa no llegarías a romperlo todo, a ensuciarlo todo, a tirarle barro a las paredes que están recién pintadas, pues obviamente no, ¿cierto? Y de esa misma manera, así de práctico, así de simple, así también es como nosotros deberíamos comportarnos en esa libertad, incuestionablemente libres. Entonces, hoy quiero decirte en este título de Seamos verdaderos hijos, ya hablamos de incuestionablemente libres, ahora seamos verdaderos hijos. Mira, Romanos 8 del 12 en adelante hasta el 17 dice, así que hermanos, deuderos somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y aquí está la clave, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los guiados por el Espíritu Santo. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, mira esto, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
aquí entonces hay unas condiciones muy lindas de hacernos partícipes de la vida con Cristo, ¿no? Tal como vemos que vivió Jesús, pues así vivamos nosotros. Y eso tiene que ver con el incuestionablemente libres, el ser parte de la familia. Jesús dijo: yo no hago nada que no veo que mi Padre haga, que no haya hecho. Él está replicando un modelo que nosotros también deberíamos replicar. Pero mira aquí tan lindo esto. Y es una cosa en la que me quiero centrar en el versículo 15. Dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, acuérdate que es la forma como más tierna o más cercana en la que tú te puedes referir a Dios. Querido Padre, papito, mi padrecito. Yo le digo a mi papá el padrecillo, por ejemplo. Entonces empezar a jugar con esas cosas, pero entender que lo que Romanos nos está diciendo es: a través del Espíritu Santo que nos guía, tenemos esa capacidad de no tener espacio para el temor. Tenemos esa habilidad de salir de ese espíritu de esclavitud que nos llena de miedos, de inseguridades, de temor, que nos hace indignos delante del Señor, sino que a través del Espíritu Santo tenemos ese espíritu donde podemos decir: somos hijos. Y en vez de sucumbir, dejarte de que cedas frente al temor, entonces al contrario lo que vas a hacer es, en medio, no es que no vas a sentir temor, no es que no van a venir situaciones difíciles, sino que en eso no te esclavices, no vuelvas a ser deudor del pecado, sino que ahora entonces el Espíritu que está en ti, que te da esa conciencia que eres hijo, hace que tú llames a tu papá y tu papá venga y te socorra y te apoye, te cubra las necesidades que tú tienes. Pero para eso tú necesitas cambiar esa mentalidad y realmente entender que eres verdaderamente hijo, como en Manizales, de la nevera llena. Porque el Espíritu es quien puede revelar que nosotros somos hijos. Y aun si tú tuviste un mal modelo, un mal ejemplo a nivel terrenal, pues entonces es momento para que tú puedas venir delante del Señor y tal vez comprender que realmente no estás siendo hijo, no estás siendo un verdadero hijo. Mira que aquí hay una frase que encontré de Dante Gebel, pues me parece chévere. Para mí no es como pues mejor dicho, no, es una buena referencia, pero no es así como que pues Matthew Henry o una cosa así, ¿no? No quiero de pronto hacer sentir mal a nadie con esto, pero ahí lo dije. Cuando el espíritu de orfandad vive en nosotros, nos sentimos solos aunque estemos rodeados de gente y pertenezcamos a una iglesia. Nos sentimos huérfanos porque pensamos que no necesitamos de nadie para ganar las batallas de la vida. Una buena señal para saber que estás viviendo como un huérfano. Tendencia a alejarte de la comunidad de fe. Tendencia a alejarte de la iglesia, tenderte a creer que tú puedes resolver las cosas por tus propias manos, que tú tienes las herramientas necesarias para solucionar algo. Mira, esta es una iglesia en Pittsburgh, no la del Bishop Carlington, pero es otra que me gustó esta referencia. Un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes o muertos o lo abandonaron. El que tiene espíritu de huérfano no tiene hogar. No tiene un lugar a donde pertenecer, no tiene seguridad, no tiene familia. Uno que tiene el espíritu huérfano es uno que no tiene hogar. Y es completamente opuesto a lo que Jesús mismo nos está diciendo en Juan 8, que realmente somos un hijo y somos parte de la familia para siempre. Así que yo creo que es momento donde, si tú te sientes que no perteneces, si no tienes un lugar, si te sientes inseguro, sientes que desconfías completamente de la gente que está alrededor tuyo, sientes que no tienes un hogar, bueno, creo que ese es un checklist para empezar a decir: Señor, necesito renunciar a este espíritu de orfandad y empezar a recibir esa revelación del Espíritu Santo, que es de la única forma en la que la vas a tener, para entonces saber que eres hijo y que ese hijo tiene el derecho de clamar: Abba Padre, papi, ayúdame, papá, necesito. Papá, estoy como con esta necesidad. Papá, estoy pasando estas cosas. Si estás en necesidad, yo te invito a que lo pruebes. No como: oh Padre amado celestial. No, tú sabes, tu Padre sabe lo que necesitas, pero tienes que pedirlo. Hay que abrir tu boca para decir: papá, necesito esto. No, es que Él ya sabe. Sí, pero un papá
quiere saber lo que su hijo quiere o necesita. Entonces, creo que es un momento de que podamos cambiar de perspectiva. Es un momento para que podamos darnos cuenta que Dios nos está invitando a una nueva dimensión y esa revelación mayor de que seamos hijos. Porque el entender que nuestra identidad está basada en que somos hijos no es el punto final como muchos lo están predicando hoy, sino es el punto de partida, es el punto de inicio donde tú tienes acceso a todo lo que Dios tiene para ti. El llamado para ti en esta temporada como hijo es el de florecer y de reverdecer. Y quiero dejarte con este salmo para cerrar. El Salmo 92 del 12 al 15 dice: el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Pero eres un hijo de ese Señor, en el que no hay injusticia, que es tu roca, donde vas a dar fruto, donde vas a florecer, donde vas a ser plantado para estar nutrido siempre, porque esa es la casa en la que tienes derecho de estar. Ese es el lugar al que tú tienes derecho como hijo, porque Jesús ya te lo dio, porque Jesús, el Cristo que murió y resucitó por ti, ya lo hizo. Así que tienes que vivir de esa manera y sé incuestionablemente libre. Y sé un verdadero hijo, para que entiendas que eres parte de la familia celestial. Y esa familia celestial también tiene hermanos que te rodean y en los cuales tú puedes confiar y en los ambientes donde tú puedes pertenecer y tener un hogar. Te bendigo.